Noticias Caracol conoció la declaración que entregó a la Fiscalía el exalto funcionario del DAS, Germán Albeiro Ospina, quien aseguró que el actual director de ese organismo, Felipe Muñoz, permitió que se destruyera y ocultara información a la Fiscalía sobre el escándalo de las chuzadas. El exfuncionario, quien fue el primero en colaborar con la justicia, también hizo señalamientos contra el exdirector de esta institución, Andrés Peñate. Germán Albeiro Ospina, quien fue el jefe del llamado Grupo Goni, que dependía de la Dirección de Contrainteligencia del DAS y quien estuvo en ese cargo hasta abril del año pasado cuando fue detenido, le aseguró a la Policía Judicial que funcionarios del DAS destruyeron y ocultaron información a la Fiscalía cuando se produjo el allanamiento a esas instalaciones en marzo del 2009. Hago un paréntesis en este momento de la diligencia para manifestarles al despacho que en las oficinas del Grupo Falcon y Fénix se ocultó y destruyó información. El exfuncionario fue más allá e hizo un señalamiento contra el actual director del DAS, Felipe Muñoz. Las oficinas de Falcon, Fénix y Cóndor eran oficinas externas a las que la dirección del DAS, en cabeza del doctor Felipe Muñoz, dispuso que no ingresara la Fiscalía General. E hizo otra acusación contra Muñoz. En esta circunstancia, le dio espacio y maniobrabilidad a Carlos Orjuela de cambiar discos duros y destruir información que lo comprometían en estos casos. El jefe del GONI también reveló que Muñoz, quien fue recientemente confirmado en el cargo por el presidente Juan Manuel Santos, desde su llegada a la institución estuvo enterado junto con el actual subdirector Jaime Polanco de los seguimientos e interceptaciones a congresistas y magistrados. En esas reuniones expuse además los pormenores de las investigaciones que adelantaba el GONI relacionadas con el tema de los magistrados de Piedad Córdoba y de los grupos Falcon, Fénix y Cóndor. Ospina también dijo que el exdirector del DAS, Andrés Peñate, durante su gestión en esa entidad fue quien ordenó infiltrar el esquema de seguridad de la exesposa del senador Gustavo Petro. Carlos Orjuela hace una exposición pormenorizada de sus actividades del Grupo Falcon y entonces también manifiesta lo que ya me había dicho en otras oportunidades, que el doctor Andrés Peñate había autorizado infiltrar el esquema de seguridad de la exesposa de Gustavo Petro. Y explicó el propósito de esta infiltración: obtener el mayor cúmulo de información relacionada con movimientos, contactos y actividades. Ospina fue el primer funcionario del DAS en colaborar con la Fiscalía y por ello obtuvo el principio de oportunidad la semana pasada. En nuestra emisión de mañana les revelaremos más detalles de esta confesión que permitió que otros funcionarios también contaran a la Fiscalía cómo se llevó a cabo todo el espionaje a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y políticos. En 32 páginas, Albaluz Flores Gelbes, más conocida como la Matajari del DAS, dejó plasmada ante la Fiscalía la telaraña de contactos que tejió durante 2 años para infiltrar a la Corte Suprema de Justicia. Noticias Caracol reconstruyó sus pasos y elaboró el organigrama de la llamada Operación Escalera. Albaluz Flores era detective de la Subdirección de Fuentes Humanas, una de las 5 oficinas que depende de la Dirección de Inteligencia. Para la época de los hechos, el jefe de la llamada Matajari era William Romero Sánchez, el director de inteligencia era Fernando Tavares y en la dirección del DAS estaba María del Pilar Hurtado. En su declaración a la Fiscalía, Flores asegura que la orden de infiltrar la Corte se la dio verbalmente su jefe Romero Sánchez. Para cumplir la misión, la detective buscó al entonces capitán de la policía Julián Leonardo Laverde, con quien había tenido una relación sentimental y quien en ese momento se desempeñaba como coordinador de seguridad en la Cámara de Representantes. Laverde le presentó al sargento David García, quien en ese momento era escolta del magistrado Javier Zapata y hasta hace unos días del magistrado Iván Velázquez. A David lo bautizaron como Diego. Pero la red de informantes fue creciendo. García la contactó con Manuel Pinzón Casallas, conductor del magistrado Iván Velázquez. A él lo bautizaron como Mario. Según la Matajari, Pinzón fue su fuente más valiosa. Cuenta la detective que en marzo de 2008 su jefe le pidió obtener información sobre los temas que se debatían en la sala plena. Fue entonces cuando el sargento García entró en contacto con Janet Maldonado, una empleada de servicios generales a quien llamaron Betty. Janet o Betty cargó en su bolsillo durante varios días una grabadora que introdujo a la sala plena y luego la colocó en algún lugar de la mesa de los debates. Para no despertar sospechas, la señora Janet debía introducir la grabadora horas antes, 2 o 3 horas antes de que se iniciara el evento o la reunión. En octubre de 2008, Janet la contactó con María Lisandra Torres, otra empleada que tenía acceso a la sala plena y quien también grabó conversaciones y la mantuvo al tanto de las reuniones de los magistrados, como una que se realizó para analizar el caso de Guillermo Valencia Cosio, hermano del exministro Fabio Valencia Cosio.
En dicha reunión, la fiscal manifestó a los magistrados de la sala penal que al señor Guillermo Valencia Cosio no le van a tener ningún tipo de consideración. Manuel Pinzón reclutó a la red de informantes a un señor de apellido Rocha, conductor, dice la Matajari, del magistrado Sigifredo Espinosa. A él lo bautizaron como Camilo. Simultáneamente, el capitán Laverde contactó a la detective con el también oficial Franklin Grijalva, jefe de seguridad de la Corte Suprema, quien, según ella, le entregó el número celular del magistrado Yesir Ramírez. A Grijalva lo bautizaron como Fernando. Yo no recuerdo si en ese momento le dio 600.000 pesos por su colaboración. Esta tarde la Procuraduría abrió una indagación preliminar en contra de los funcionarios del DAS, la policía y la Corte, mencionados en esta declaración por la llamada Matajari.